Mi novio me botó de su casa porque traje a vivir a mi ex un mes mientras él estaba de viaje. No es justo. No pasó nada entre él y yo. Estoy escribiendo esto desde un motel barato que huele a humedad y a desesperación, y todavía no puedo procesar lo que ha pasado. Hace 24 horas, tenía un hogar, una pareja amorosa y una vida estable. Ahora, estoy en el limbo, expulsada por un acto de caridad que mi novio, en un ataque de inseguridad y posesividad, ha calificado como la peor de las traiciones. Para que entiendan la magnitud de esta injusticia, tienen que conocer a David. David es, o era, el hombre más generoso que he conocido. Nos conocimos hace 2 años. Yo acababa de mudarme a la ciudad, trabajaba como camarera en un bar, compartía un piso diminuto con 3 personas y apenas llegaba a fin de mes. Él era un cliente habitual, un arquitecto exitoso, amable y con una sonrisa que te hacía sentir segura. Nuestra relación avanzó rápidamente. Él quedó prendado de mi espíritu, libre y luchador, como solía decir. Después de 6 meses de salir, me hizo una oferta que cambió mi vida. «Múdate conmigo, Laura», me dijo. «Deja de malgastar tu dinero en ese cuchitril. Mi casa es grande, hay espacio de sobra. Así puedes ahorrar, dejar ese trabajo que odias y quizás volver a estudiar o encontrar algo que de verdad te apasione». Fue un gesto de una generosidad increíble. Su casa era un sueño, un apartamento moderno, espacioso y luminoso en la mejor zona de la ciudad. Yo no aportaba nada a la hipoteca ni a las facturas principales. Él insistió. «Mi casa es tu casa», decía. «Lo único que te pido es que seas feliz y construyamos una vida juntos». Y lo hicimos. Dejé mi trabajo, me matriculé en un curso de diseño gráfico online y me dediqué a convertir su casa en nuestro hogar. David me dio todo lo que nunca había tenido: estabilidad, seguridad y la libertad para perseguir mis sueños. Era increíblemente bueno, quizás demasiado. Nunca era celoso, confiaba en mí ciegamente. A veces, su falta de preocupación me resultaba extraña, como si diera por sentado que yo nunca haría nada para romper esa paz perfecta. El único eslabón con mi vida anterior, mi vida caótica, era mi exnovio, Miguel. Miguel y yo tuvimos una de esas relaciones de idas y venidas que duran demasiado. Rompimos definitivamente justo antes de que yo me mudara a esta ciudad. Él es un buen tipo, un músico con mucho talento pero con una suerte terrible. Siempre está al borde de conseguirlo, pero nunca lo logra. Nuestra ruptura fue amistosa, y siempre hemos mantenido el contacto, más como hermanos que han pasado por una guerra juntos que como examantes. David sabía de él. No le encantaba la idea de que siguiéramos hablando, pero lo toleraba por mí, como parte del pack que venía conmigo. Nunca pensó que ese cabo suelto de mi pasado se convertiría en el detonante que haría explotar nuestro perfecto mundo. El escenario para el desastre se preparó hace 6 semanas. David recibió una oportunidad de trabajo increíble: supervisar la fase final de un proyecto en Japón durante un mes. Era una gran oportunidad para su carrera y, aunque odiaba la idea de estar separados tanto tiempo, lo animé a que fuera. Nos despedimos en el aeropuerto con besos y promesas de videollamadas diarias. Las primeras 2 semanas de su ausencia fueron extrañas. Disfruté de tener la casa para mí sola, de mis propios horarios, pero el apartamento se sentía demasiado grande y silencioso. La seguridad que David me proporcionaba no era solo económica, era su presencia la que hacía que ese lugar se sintiera como un hogar. Y entonces, en medio de esa soledad, recibí la llamada de Miguel. Sonaba desesperado. La banda con la que estaba de gira se había disuelto a mitad del tour, dejándolo tirado en una ciudad a cientos de kilómetros, sin dinero y sin un lugar a donde ir. Su compañero de piso había subalquilado su habitación, así que literalmente, estaba en la calle. «Laura, no sé a quién más llamar», me dijo, su voz quebrada por el pánico. «Estoy durmiendo en el sofá de un conocido, pero no puedo quedarme aquí. Necesito volver a la ciudad, reorganizarme, encontrar un trabajo. Solo necesito un par de semanas, un mes como máximo, para ponerme de pie». Mientras lo escuchaba, mi corazón se encogió de pena. Conocía esa desesperación. Yo había estado en su lugar antes de conocer a David. ¿Cómo podía darle la espalda? Era Miguel. A pesar de todo, compartíamos una historia. No podía dejarlo tirado. Y entonces, miré a mi alrededor. Estaba en un apartamento enorme, de 2 habitaciones, completamente sola. La habitación de invitados, la que usábamos como estudio, estaba vacía. Tenía espacio de sobra. Tenía los recursos. Y mi novio, el hombre más generoso del mundo, estaba a miles de kilómetros de distancia. En mi cabeza, la decisión fue instantánea y completamente lógica. David siempre me decía: «Mi casa es tu casa». Siempre me animaba a ser una persona compasiva. ¿Qué acto más compasivo que ayudar a un viejo amigo en su momento más bajo? Sabía que si le preguntaba a David, probablemente diría que no. Crearía un drama innecesario.
Se preocuparía, se sentiría incómodo. Pero yo estaba allí, en el terreno, viendo la situación de primera mano. Era mi decisión tomar. Y estaba segura de que, una vez que David volviera y viera que todo estaba bien, que no había pasado nada, entendería. Incluso podría estar orgulloso de mí por haber hecho lo correcto. Así que tomé una decisión ejecutiva. Ven, le dije a Miguel. Puedes quedarte en la habitación de invitados. El tiempo que necesites para recuperarte. David está de viaje, así que no molestaremos a nadie. No lo vi como una mentira o un engaño. Lo vi como una solución pragmática a un problema humanitario. Estaba usando la generosidad de David para extenderla a alguien que la necesitaba. Era un acto de caridad. No le estaba metiendo en nuestra cama, le estaba ofreciendo un techo, un refugio temporal. No había ninguna diferencia entre acoger a Miguel y acoger a una prima lejana que se hubiera quedado en la calle. Miguel llegó al día siguiente con una mochila y su guitarra. Se instaló en el cuarto de invitados. Y durante las siguientes semanas, la casa vacía volvió a tener vida. No me di cuenta de que la vida que le estaba dando no era la que David habría querido encontrar a su regreso. La convivencia con Miguel fue, sorprendentemente normal. Rápidamente caímos en una rutina cómoda, casi como en los viejos tiempos, pero sin el componente romántico. Él era un compañero de piso agradecido y sin complicaciones. Pasaba la mayor parte del día buscando trabajo por internet o componiendo canciones en voz baja en su habitación. Por las noches, a veces cocinábamos juntos o veíamos una película. Era agradable tener a alguien en casa. La soledad que había sentido se disipó. Hablábamos mucho, de la vida, de nuestros errores. Fue una especie de cierre pacífico a nuestra historia caótica. Me sentí bien, como si estuviera haciendo una buena acción, al mismo tiempo, sanando una vieja herida. No hubo ni un solo momento de tensión romántica o sexual. Dormíamos en habitaciones separadas, en extremos opuestos del apartamento. Apenas teníamos contacto físico, más allá de un abrazo amistoso de «gracias por todo» de vez en cuando. En mi mente, la situación era tan inocente como un campamento de verano. Le contaba a David en nuestras videollamadas que estaba ocupada con el curso o que había salido con amigas, omisiones necesarias para evitarle una preocupación innecesaria. El plan era que Miguel se fuera un par de días antes de que David volviera. Todo estaba bajo control. Pero los planes, como siempre, tienen una forma de desmoronarse. El proyecto de David en Japón terminó una semana antes de lo previsto. Me envió un mensaje una mañana, sorpresa. Vuelvo a casa antes. Aterrizo mañana por la tarde. No puedo esperar a verte. Leí el mensaje y sentí una oleada de pánico. ¿Mañana? Miguel todavía estaba allí. Le había prometido que podría quedarse hasta final de mes. No podía echarlo a la calle con un día de preaviso. Entré en modo de crisis. Miguel, tenemos un problema, le dije. Le expliqué la situación. Él se puso pálido. No te preocupes, Laura, dijo. Recojo mis cosas y me voy ahora mismo. No quiero causarte ningún problema. Pero mientras él empezaba a meter sus pocas pertenencias en su mochila, me sentí horrible. ¿Qué clase de persona era yo si lo echaba así? Había sido un acto de bondad, y ahora lo estaba convirtiendo en una transacción vergonzosa. No, le dije, tomando una decisión impulsiva. Quédate. Se lo explicaré a David. Cuando me vea, cuando vea lo inocente que es todo, lo entenderá. Es un hombre razonable. Es mejor que lo vea con sus propios ojos a que yo intente ocultarlo. Me convencí de que la honestidad, aunque tardía, era el mejor camino. La evidencia visual de nuestra convivencia platónica sería mi mejor defensa. Al día siguiente, fui al aeropuerto a recoger a David. Estaba eufórico de verme. Me abrazó, me besó, me dijo cuánto me había extrañado. Durante el trayecto a casa, no encontré el momento para decírselo. Quería que lo viera, que entendiera la situación por el contexto. Cuando abrimos la puerta del apartamento, Miguel estaba en el salón, afinando su guitarra. Levantó la vista, sonrió tímidamente y dijo, «Hola, bienvenido a casa». La sonrisa de David se congeló en su rostro. Se quedó paralizado en el umbral, su maleta todavía en la mano. Su mirada iba de Miguel, sentado cómodamente en su sofá, a mí. La confusión en sus ojos fue reemplazada rápidamente por una expresión de incredulidad y luego por una furia fría que nunca había visto. «Laura», dijo, su voz peligrosamente baja. «¿Puedes explicarme qué hace tu exnovio en mi salón?» Hey, si ya llegaste hasta acá, algo te está gustando, ¿no? Suscríbete al Chismesaurio y no te pierdas nuestro próximo gran chisme. Ya estamos cerca de la gran meta de los 1000 suscriptores. Ahora sí, sigamos con la historia. «David, por favor, cálmate. ¿Puedo explicarlo?», empecé, lanzándome a mi discurso ensayado sobre su mala suerte, mi compasión, la habitación de invitados vacía. «No es lo que parece.
Solo lo he estado ayudando. No ha pasado nada entre nosotros. Él no escuchó mis palabras. Era como si no existieran. Dejó caer su maleta al suelo con un ruido sordo y me miró, no como a su novia, sino como a una intrusa, una traidora que había profanado su santuario. El hombre generoso y comprensivo que yo conocía había desaparecido, reemplazado por un extraño con el corazón roto y los ojos llenos de hielo. La escena en el salón fue una pesadilla surrealista. Miguel, sintiendo la tensión insoportable, se levantó torpemente. «Creo que debería irme», murmuró, cogiendo su guitarra. «Sí, creo que deberías», dijo David, su voz cortante como un cristal roto, sin apartar la mirada de mí. Miguel prácticamente huyó del apartamento, dejándome sola para enfrentar la tormenta. En cuanto la puerta se cerró, me giré hacia David, lista para explicarle, para hacerlo razonar. «David, por favor, escúchame», supliqué. Fue un acto de caridad. El hombre no tenía dónde ir. Iba a dormir en la calle. ¿Qué querías que hiciera? ¿Darle la espalda? Tú mismo me has enseñado a ser generosa. Estaba intentando apelar al hombre que conocía, al hombre bueno y compasivo que me había acogido a mí. Pensé que esa lógica lo alcanzaría. Pero él me miró como si estuviera hablando otro idioma. «Generosidad», repitió, probando la palabra como si fuera veneno. «Hay una diferencia, Laura, entre ser generoso y ser estúpido. Hay una diferencia entre ayudar a un amigo y meter a tu exnovio en la casa que compartes con tu pareja, a sus espaldas, durante un mes». «Pero no pasó nada», insistí, mi voz subiendo de tono. «Te lo juro por lo que más quieras. Dormíamos en habitaciones separadas. Éramos como compañeros de piso. No tienes ninguna razón para no creerme». «Tienes razón», gritó de repente, y el estallido de furia fue tan inesperado que me hizo retroceder. «No tengo ninguna razón para no creerte. Y eso es lo que lo hace peor. Quizás te creería si me dijeras que te acostaste con él por debilidad. Podría, quizás, entender una infidelidad. Pero esto es mucho más retorcido». Se empezó a pasear por el salón, pasándose las manos por el pelo. «Esto demuestra que no tienes ningún concepto de los límites. Ningún respeto por mí, por nuestro hogar, por nuestra relación. Para ti, era perfectamente aceptable convertir mi casa, nuestro santuario, en un refugio para tu ex sin ni siquiera considerarme. ¿No se te pasó por la cabeza que quizás, solo quizás, a mí me importaría? Claro que pensé que te importaría», mentí, a la defensiva. «Por eso no te lo dije. Para no preocuparte. Fue una decisión ejecutiva para solucionar un problema». Él se detuvo y se rió, una risa amarga y sin alegría. «Una decisión ejecutiva, increíble. ¿Así es como ves nuestra relación? Como una empresa donde tú eres la directora general que toma decisiones sin consultar a la junta. ¿Sabes lo que esto me dice, Laura? Me dice que, en el fondo de tu mente, esta casa nunca fue tuya, y yo nunca fui realmente tu pareja. Fui tu proveedor, tu red de seguridad. Y te sentiste con el derecho de usar mis recursos como quisieras, porque eso es lo que soy para ti, un recurso». Sus palabras me hirieron profundamente, porque eran increíblemente injustas. «Eso no es verdad», susurré. «No. Entonces mírame a los ojos y dime que si la situación fuera al revés, si yo me fuera de viaje y tú volvieras para encontrarte a mi exnovia viviendo en el cuarto de invitados, ¿te parecería perfectamente normal?». Me quedé en silencio. Y mi silencio fue la única respuesta que necesitó. «Coge tus cosas, Laura», dijo, su voz de nuevo fría y vacía. «No quiero que pases ni una noche más aquí». «¿Qué? ¿Me estás echando?», pregunté, incrédula. «¿A mí? Después de todo lo que he hecho para convertir esta casa en un hogar? Tú dejaste de considerarla un hogar en el momento en que decidiste que era una pensión para tus exnovios», respondió. «Ya no es tu casa. Es solo la casa del hombre al que no respetas. Y ese hombre te está pidiendo que te vayas». Y así es como terminé aquí, en este motel de carretera, con 2 maletas llenas de la ropa que pude coger a toda prisa. David fue inflexible. Se sentó en el sofá y esperó en silencio mientras yo recogía mis cosas, su presencia era un muro inamovible. No hubo más gritos, no hubo lágrimas. Solo una frialdad que era mucho peor. He llamado a Miguel, mi ex. Le conté lo que pasó. Se siente terriblemente culpable, por supuesto. Me ha ofrecido su sofá, el mismo en el que dormía hace un par de años. La ironía es tan cruel que podría ahogarme. Huí de esa vida gracias a David, y ahora, por un acto de caridad, estoy de vuelta en la casilla de salida. No puedo sacarme de la cabeza las palabras de David. Proveedor, recurso. ¿Cómo puede pensar eso de mí? ¿Cómo puede retorcer un acto de pura compasión y convertirlo en una prueba de mi falta de respeto? Yo no vi su casa como una pensión. La vi como un refugio. Un lugar tan lleno de seguridad y generosidad que pensé que podía compartir un poco de esa abundancia con alguien que no tenía nada.
¿No es eso lo que hacen las personas que se aman? ¿Apoyarse en la generosidad del otro para hacer el bien? Él habla de límites, pero ¿qué hay del límite de la decencia humana? Se suponía que debía dejar a un amigo, a una persona, en la calle, solo para no incomodar a mi novio. Eso no es respeto, es egoísmo. Ahora estoy sola, sin hogar y con el corazón roto. Y David, el hombre que me rescató, se ha convertido en mi carcelero y mi verdugo. Me ha castigado de la forma más dura posible por un crimen que no cometí. No hubo infidelidad. No hubo traición. Solo hubo un acto de bondad que su frágil ego masculino no pudo soportar. Dice que no respeté nuestro hogar. Pero él es el que lo ha destruido. Podría haber gritado, haber estado enfadado durante una semana, y luego haberlo superado. Podríamos haber hablado, establecido nuevas reglas. Pero eligió la opción nuclear. Eligió la posesividad por encima de la compasión. No es justo. Yo fui la que se enfrentó a un dilema moral y eligió la amabilidad. Y ahora soy yo la que está en la calle. ¿Por qué su inseguridad tiene que pesar más que mi compasión? ¿Cómo puede un hombre tan bueno ser, de repente, tan increíblemente cruel? Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1 dice, OP, estás convenientemente olvidando la parte más importante de toda esta historia, el engaño. El problema no es que ayudaras a tu ex. El problema es que lo hiciste a espaldas de tu novio, en su casa, mientras él estaba fuera. Convertiste su espacio seguro en tu secreto. Él no está reaccionando a tu caridad, está reaccionando a tu deshonestidad monumental. Imagina volver a tu hogar después de un mes fuera, deseando ver a tu pareja, y encontrarte a su ex viviendo allí. No es una cuestión de ego, es una violación fundamental de la confianza y el respeto. Dejaste muy claro que sus sentimientos, su comodidad y su opinión no importan en absoluto cuando se trata de tus decisiones. YTA, tú eres la culpable, y masivamente. Respuesta de la OP, no fue engaño, fue una decisión ejecutiva. ¿Se suponía que debía llamarlo a Japón y estresarlo con un problema que yo podía solucionar? El plan era que Miguel se fuera antes de que él volviera. El hecho de que volviera antes no es mi culpa. Y no es una violación del respeto, es una prueba de que consideraba su casa tan mía que sentí que podía tomar decisiones en ella. Usuario anónimo 2 dice, no pasó nada entre él y yo. Chica, pasaron muchas cosas. Pasó que usaste la casa y los recursos de tu novio sin su permiso. Pasó que le mentiste por omisión durante semanas. Pasó que priorizaste la comodidad de tu ex por encima de la seguridad de tu relación actual. El hecho de que no te acostaras con él es casi irrelevante, es la traición de la confianza lo que ha destrozado todo. Usuario anónimo 3 dice, la parte donde dices que él era, quizás demasiado bueno, y que su falta de preocupación te resultaba extraña, eso lo dice todo. No valoraba su confianza, la veías como una debilidad para explotar. Él te dio la mano y tú no solo le cogiste el brazo, sino que invitaste a tu ex a una fiesta en su casa con su dinero. David no es cruel, ha aprendido una lección muy cara sobre a quien le abre las puertas de su vida. Respuesta de la OP, ¿explotar? ¡Qué palabra tan horrible! No exploté nada. Usé los recursos que él compartió libremente conmigo para hacer una buena acción. Si tienes un abrigo de sobra y ves a alguien congelándose, ¿no se lo das? Su casa era el abrigo, y Miguel se estaba congelando. Es así de simple. Usuario anónimo 4 dice, siento que me estoy perdiendo algo. ¿Realmente no ves nada malo en lo que hiciste? ¿Ni un poquito? Porque tu nivel de autojustificación es de nivel olímpico. Actualización 1. Han pasado 2 meses desde que mi vida se convirtió en un cliché de película de desamor. He estado viviendo en el sofá de una amiga, un retroceso a mis veintitantos que se siente profundamente humillante. He leído y releído los comentarios de mi publicación original. Cientos de personas llamándome la culpable, la manipuladora, la ingrata. Y aunque mi primer instinto fue rechazar cada palabra, defenderme de lo que sentía que era un ataque desproporcionado, tengo que admitir que algo ha empezado a calar. No, sigo sin creer que soy el monstruo egoísta que todos describen. Mis intenciones eran buenas. Realmente creía que estaba haciendo un acto de caridad. Pero he tenido mucho tiempo para pensar en la oscuridad de este sofá, y he llegado a una conclusión, fui increíblemente ingenua. Estúpidamente ingenua. Mi error no fue querer ayudar a Miguel. Mi error fue mi arrogancia. La arrogancia de creer que podía tomar una decisión tan importante de forma unilateral. La arrogancia de pensar que conocía a David tan bien que podía predecir y anular sus sentimientos. Me creí la directora de una obra de teatro, moviendo a los personajes a mi antojo, convencida de que yo sabía cuál era el mejor final para todos. Me equivoqué. Subestimé por completo el significado de hogar para él. Para mí, era un lugar físico de seguridad. Para él, era un santuario emocional, y yo invité a un fantasma de mi pasado a profanarlo. Veo eso ahora.
¿Significa eso que merecía ser expulsada a la calle en 24 horas? Sigo pensando que no. Sigo creyendo que su reacción fue de una dureza extrema, sin espacio para la conversación o el arrepentimiento. Los comentarios dicen que aprendió una lección, pero a mí me parece que eligió el castigo en lugar del perdón. Podríamos haber superado esto. Podríamos haber ido a terapia. Podríamos haber establecido límites más claros. Él eligió la opción más fácil, la amputación. He intentado contactarlo. Le envié un largo correo electrónico hace un mes. No para justificarme, sino para disculparme. Por primera vez, le pedí perdón por mi falta de respeto, por mi falta de consideración. Le dije que entendía, ahora, por qué se sentía traicionado. Le pedí una oportunidad para hablar, para intentar reconstruir. Su respuesta fue un correo corto, educado y absolutamente devastador. Aprecio tu disculpa, Laura. Me alegro de que entiendas mi punto de vista. Pero el daño ya está hecho. La confianza que tenía en ti ha desaparecido por completo y no creo que pueda volver. Te deseo lo mejor en tu futuro. Así que sí, entiendo mi error. Pero lo que todavía no entiendo, y lo que los comentarios parecen ignorar, es la total falta de voluntad por su parte para luchar por una relación de 2 años. Yo cometí un error de juicio monumental. Él cometió el error de rendirse sin siquiera intentar luchar. Y no sé cuál de los dos es peor. Actualización 2. Ha pasado casi un año. Ya no vivo en el sofá de mi amiga. Encontré un pequeño estudio, he vuelto a trabajar como camarera por las noches mientras termino mi curso online. Es duro. Es un paso atrás enorme, pero es mío. He reconstruido una vida, aunque sea una versión mucho más precaria de la que tenía. No he vuelto a saber de David. A veces me pregunto qué será de él, si es feliz. Pero ya no lo hago con la esperanza de una reconciliación. Lo hago con la distancia de alguien que mira una vieja foto. La terapia, el tiempo y la dura realidad de valerme por mí misma me han dado una perspectiva que no tenía. Y la verdad es, que los comentarios tenían razón. Todos ellos. Yo era la culpable. Y me ha costado casi un año admitirlo sin un pero al final de la frase. Mi caridad fue un acto de egoísmo disfrazado. No se trataba de ayudar a Miguel, se trataba de demostrarme a mí misma que yo era la buena, la salvadora. Disfruté del poder de tener a mi ex vulnerable y dependiente de mí, mientras mi novio proveedor estaba convenientemente lejos. Fue una forma retorcida de sentirme en control de 2 hombres a la vez. Y la generosidad de David, ahora veo que no la valoraba. La daba tan por sentada que la consideraba un recurso inagotable, como el agua del grifo. Y la usé sin pensar, contaminando la fuente. Su reacción no fue cruel ni desproporcionada. Fue la consecuencia lógica de un acto ilógico. Fue la reacción de un hombre que se dio cuenta de que la persona a la que le había entregado las llaves de su santuario no tenía ningún respeto por lo sagrado. Pero aquí está la parte más difícil de aceptar, la epifanía final que he tenido. Aunque mi error fue monumental, la rapidez con la que él me borró de su vida me ha enseñado algo sobre nosotros. David me amaba, sí, pero creo que amaba más la idea de ser mi salvador. Le encantaba ser el hombre estable que rescató a la chica luchadora del caos. Nuestra dinámica se basaba en ese desequilibrio. En el momento en que yo tomé una decisión que rompía esa imagen, en el que demostré que era capaz de crear mi propio caos, de ser imprudente y destructiva, dejé de ser la persona que él necesitaba que yo fuera. No encajaba en su narrativa. Y en lugar de intentar entender a la persona compleja y llena de defectos que yo realmente era, le resultó más fácil eliminarme y preservar la historia del hombre bueno traicionado por la chica a la que salvó. Así que sí, yo rompí su confianza. Pero él estaba enamorado de una versión de mí que nunca fue del todo real. Quizás estábamos destinados a rompernos desde el principio. He perdido mucho, pero al menos he dejado de mentirme a mí misma. Y ese, supongo, es el primer paso para construir algo que, esta vez, sea de verdad.